pecadores, para reconciliarlos contigo mismo a través de nuestro Salvador Jesucristo. Bendice tu palabra, Señor, que estemos atentos al mensaje y obra en la vida de aquellos, Señor, que en medio nuestro aún no te conocen, que puedan ver en Cristo, Señor, lo único, aquella fuente inagotable, lo único que puede saciar nuestra sed. Es en el nombre de Él que oramos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Y vamos a buscar en el Evangelio según Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5 y vamos a leer hasta el versículo 12. Bien, dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es la palabra del Señor. En las tardes, hermanos y amigos que nos visitan, estamos llevando este estudio acerca de las bienaventuranzas en el conocido Sermón del Monte. Como hemos estado comentando, esto más bien no se trata acerca de lo que debemos hacer para entrar en el reino de Dios, sino que más bien este mensaje que el Señor expuso da testimonio, testifica cómo son, cómo viven aquellos que ahora están en el reino de Dios. Un pastor decía que esto más bien, en vez de ser este sermón, el sermón del monte, más bien de ser como el mapa que vaya a llevar al hombre, ¿verdad?, creyendo que puede entrar al reino de los cielos si cumple esto, más bien es el espejo en el cual el hombre debe llegar y examinarse a la luz de esto y ver, ¿es así mi vida? Como hemos visto anteriormente, ¿qué significa ser bienaventurado? ¿Qué significa ser, como el Señor lo expuso aquí, qué significa ser bienaventurado? Habíamos visto que la palabra en sí podríamos decir que significa dichoso o feliz, pero más bien nosotros lo entendemos que es como aquel, bienaventurado es aquel que tiene la bendición de Dios, principalmente. Y vemos que esto que el Señor expuso es totalmente contrario a lo que hoy el mundo podría decir que es ser feliz. Es ser feliz reconocer que uno no tiene nada espiritualmente, que merece nada más aquella gracia que pueda recibir de parte del Señor. Es feliz para el mundo los que lloran, aquellos que pasan confesando y sintiéndose mal por su pecado. El mundo más bien elogia y vemos cómo últimamente celebran
de manera abiertamente contra el Señor el pecado. Pero aquellos que están en el reino de Dios lloran su pecado, confiesan su pecado. Vimos también que son felices, realmente tienen la bendición de Dios, dice, los mansos o los humildes. Y vemos que es contrario al mundo. Para el mundo, ¿quién es feliz? Aquel que es el poderoso, aquel que es el que tiene todo lo que desea, el orgulloso. Ese es el feliz para el mundo. Pero el reino de Dios, como vemos, funciona totalmente distinto. Y como vamos a ver hoy, ¿quién es feliz también? ¿Quién tiene la bendición de Dios? Estaremos en el versículo 6, viendo la cuarta bienaventuranza, que dice, bienaventurados, o como decimos, tienen la bendición de Dios los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces la pregunta que debemos hacernos ¿es eso como yo vivo? ¿Es esa mi condición? Tener un hambre y una sed de justicia. Vamos a ver ahora más adelante a qué se refiere esa justicia. Entonces, como hemos estado estudiando, cada una de las bienaventuranzas viene ligada a la anterior. Vemos que en primer lugar, lo que el Señor muestra es que aquellos que son pobres en espíritu, los que reconocen que no tienen nada que darle a Dios, sino que más bien es como aquel mendigo que extiende su mano esperando recibir de parte de Dios lo que Él quiera darle. Entonces es reconocer en primer lugar, no tengo nada que darle a Dios. Aquellos en el contexto en el cual el Señor predica esto, cuando estaban los fariseos, los líderes religiosos, que ellos apelaban a su justicia y creían que más bien ellos debían recibir bendición de Dios por cómo ellos vivían. Y por eso el Señor viene y en todo el sermón del monte les expone realmente cómo ellos cambiaron el significado de la ley para justificarse. Entonces, en vez de recibir la bendición que ellos creían que merecían, más bien el Señor les expone y dice, eso no es así. Son aquellos que reconocen que no tienen nada. Son los pobres en espíritu, dice, de los cuales es el reino de los cielos. Entonces no es más bien confiar en ellos mismos, o no es más bien confiar en nosotros mismos, sino es más bien apelar a la gracia de Dios, reconocer, Señor, lo único que tengo es mi pecado. Decir, no tengo nada, dependo solamente de tu gracia y de tu misericordia. Y aquel que llegue así, delante del Señor, esa es la promesa, de Él es el reino de los cielos, el que reconoce su pobreza, su miseria espiritual. Pero después Él dice, bienaventurados los que lloran. Habíamos visto que la palabra dice en Lamentaciones 3, laméntese el hombre en su pecado. ¿Qué es lo que debemos llorar? Nuestro pecado. ¿Cómo ofendemos a un Dios santo? A un Dios que envió a su Hijo para salvarnos. Pero ¿cómo pecamos contra Él? Entonces, bienaventurado es el que llora por su pecado delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la promesa? Porque ellos recibirán consolación. Hemos llorado nuestros pecados delante de Dios. Quiera el Señor que así sea, que eso sea la forma en la cual, como les digo, estamos viviendo. Que eso se refleje en nuestro carácter por la gracia de Dios. Pobres, que lloramos nuestros pecados. Y aquellos que son mansos, son aquellos que llegan entonces reconociendo, no tengo nada. Son benditos de Dios estos que tienen esa actitud de no ser una persona orgullosa, sino que ahora más bien reconocen, no merezco nada. No merezco nada de lo que Dios pueda ofrecerme. Soy un pecador que debo confesar mis pecados y recibo las bendiciones que Él quiera darme, pero no merezco nada. Es aquel humilde que entonces reconoce que todo lo que tiene es por la gracia del Señor. Y ahora entonces, como vamos a ver, en esta cuarta bienaventuranza, en las primeras tres más bien es acerca de cómo es la condición del hombre, cómo debe ser esa actitud ante Dios. Pero ahora más bien se refiere a una acción que debe hacer el cristiano. Entonces dice, bendito de Dios, tienen la bendición de Dios, estos que tienen hambre y sed. Ahora, en el mundo es normal tal vez escuchar esta frase, esta persona tiene hambre de triunfo, ¿no? Tiene sed de triunfo, o tiene hambre del éxito. ¿Y en qué es lo que se enfocan? ¿Qué es lo que buscan saciar su vida? Bueno, en llegar a ser un empresario, por ejemplo, exitoso, que todos sus negocios vayan bien. Entonces, esa es la ambición. Y esa es su meta y esa es
aquello que lo mueve y lo dirige. Eso es lo que, la sed de triunfo que tiene, de ser alguien muy exitoso en el negocio, de ser alguien también, tal vez que busca la fama. ¿Han visto esos programas de reality show que han salido últimamente, donde las personas llegan y se presentan con alguna habilidad, algún tipo de don que tienen, ya sea para cantar o ejecutar algún instrumento, y llegan y dicen que esto era lo que quería en mi vida, llegar y triunfar y ser famoso y dar conciertos, y esto es lo que piensan que puede saciar su vida, y eso es lo que los mueve. Y vemos cómo el mundo elogia también a esos que quieren figurar y tener ser exaltados de esa manera. También están aquellos que entonces más bien el hambre lo que llena su sed es llegar a tener muchas posesiones, llegar a tener todas aquellas cosas materiales que se han propuesto obtener. Entonces se enfocan y esa es su meta. Y piensan, cuando llegue allí, eso será donde me sentiré completo. Cuando tenga aquella casa, aquel terreno, todas esas posesiones materiales. Pero realmente es esto lo que la Biblia enseña que debe ser el hambre y la sed la cual el hombre debe perseguir. Tenemos en la Escritura estos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, al rico insensato, en Lucas capítulo 12, donde este hombre dice que tenía muchos bienes y no sabía qué hacer. Entonces dice, ya sé qué voy a hacer. En Lucas 12, en el versículo 13 al 21, él dice, voy a derribar todos mis graneros, los que ya tengo. En esta parábola el Señor les está confrontando y les dice, este rico insensato pensó así, tengo muchos bienes, no sé qué hacer con ellos. Ya sé qué voy a hacer, voy a derribar todos mis graneros, voy a construir unos mayores. Y después le voy a decir a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahora entonces, repósate, come, bebe, regocíjate. Esto es todo lo que queríamos, lo tenemos. Ahora nada más disfruta. Y Dios le dice en la parábola, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces vemos la necedad del hombre de creer que estas cosas, en esta parábola, ¿verdad?, que las cosas materiales podían satisfacerle. También tenemos el ejemplo del rey Nabucodonosor. Este hombre que nos dice la Biblia cómo llegó a jactarse de aquel reino que él creía que fue por sus medios que él había construido, todo un imperio. Podríamos decir que era el imperio más grande en ese entonces. Entonces él llega y se levanta un día jactándose, diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que he construido? ¿No es esto todo este imperio que yo he levantado? Y ahí estaba aquello que lo hacía sentirse pleno, ese gran imperio. ¿Y qué ocurrió? Vino el juicio de Dios sobre su vida. Sabe, comportarse como si fuera un animal. Y así el hombre podría dar muchos ejemplos de cómo el hombre trata de, a través de las cosas de esta vida, tratar de llenar o sentirse pleno en su vida. Agustín de Hipona dijo, tú, refiriéndose a Dios, dijo, nos hiciste para ti mismo, y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra su lugar de reposo en ti. La necedad del hombre es no reconocer, en primer lugar, que tiene un creador y un hacedor, al cual el hombre le debe toda adoración, y que solamente cuando acude a su creador es que puede encontrar reposo para su alma. Mientras el hombre persista y siga tratando de llenar su vida con las cosas que él cree que le podrían llenar, que podrían ser muchas, él no llegará a sentirse realmente pleno. Todos fuimos creados para Dios, pero ¿cuál ha sido el problema? El problema ha sido el pecado. El pecado que conocemos el relato cuando nuestros primeros padres decidieron desobedecer a Dios, desobedecer su mandato, y en el momento en que entró el pecado al mundo, el hombre que hizo, decidió no buscar a Dios y decidió seguir toda otra clase de caminos buscando ser saciados. Y hasta el día de hoy, eso es la misma actitud del hombre. Es lo que vemos día a día.
El hombre buscando saciar esa hambre y esa sed con cosas contrarias a lo que Dios ha mandado. ¿Por qué no buscamos ser saciados por Dios? Por causa de nuestro pecado. Romanos 1:21 dice que el hombre se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué el hombre no busca a Dios? Precisamente por eso. Porque su razonamiento le dice que no es ahí donde está la felicidad, que no es ahí donde puede ser saciado. ¿Y dónde lo hace? Bueno, el hombre cree que con su familia, eso es lo que me va a sentir pleno. Cree que su esposo o su esposa, sus hijos, su salud, su belleza, su moralidad que pueda tener, todas estas cosas creen, esto es lo que me va a hacer pleno. Y como leíamos ahora, en la mañana en la clase dominical, en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 15, el Señor dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces eso es, hermanos y amigos, amar al mundo, ahí no es donde está realmente lo que puede saciar esa hambre y esa sed en la vida del hombre. Estaban aquellos también que confiaban que por su moralidad entonces es donde ellos podían sentirse plenos. Pero vemos que tampoco es ahí. Aquel que cree ser bueno, realmente el testimonio de la Biblia es que nadie puede hacerlo. Entonces ahí tampoco es donde yo puedo sentirme pleno. Creer que soy el mejor esposo, creer que soy la mejor o que es la mejor esposa, el mejor hijo, el mejor estudiante, no es ahí. Porque toda esa es necedad. Sus razonamientos se han envanecido y no lo está buscando donde debe ser, que es en Dios. Ahora, podemos comparar también esto, lo que es tener hambre y sed, con esa necesidad física que las personas pueden llegar a experimentar. Tal vez aquí algunos en algún momento han llegado a padecer eso, tal vez pasar mucho tiempo sin comer y entender con un mayor entendimiento que es tener esa hambre, ¿verdad? Porque muchos de nosotros tenemos hambre y podemos ir a la cena o al refrigerador y listo, ya saciamos en ese momento el hambre. Pero esto es lo que el Señor se está refiriendo aquí, era una necesidad mayor, algo que puede llegar a desesperar al hombre. Lo mismo con la sed. Sabemos que el hombre depende del agua, y así como debe percibir esa sed físicamente de que es necesario, ¿verdad?, tomar ese líquido porque si no puede morir, así también es la condición espiritual del hombre. Saber que hay algún lugar donde debo ser saciado, pero mientras siga probando en cosas distintas a como vamos a ver, que es la justicia de Dios, el hombre fracasará, vivirá fracaso tras fracaso, que tristemente en muchos, al no llegar a sentirse plenos en su vida, en las cosas que creían que podían ser, muchos toman terribles decisiones como quitarse su vida o involucrarse cada vez en pecados peores, creyendo que probando otras cosas es donde podrán ser saciados. Y ese es el engaño del enemigo, el engaño del mundo. Y sus vidas siguen siendo cada vez peor y rebelándose contra su Creador. Hablando acerca de esta sed que llega a percibir la persona físicamente, un predicador describía esto que contó un general de un ejército cuando llegaron a un lugar en el Medio Oriente y donde estos soldados no encontraban el agua, y él lo describe de esta forma. Dice, nos dolía la cabeza, se nos pusieron los ojos inyectados en sangre y nublados por el destello. Empezó a hinchársenos la lengua, los labios se nos volvieron amoratados de un color negro violeta y nos estallaron. A los que quedaron tirados de la columna nunca más les volvimos a ver, pero la fuerza desesperada nos llevó a batallar hasta Sheria, que era el lugar donde iban, donde estaban los pozos que buscábamos. De no haberse podido apoderar el lugar, al caer la noche, miles se habían visto condenados a morir de sed. Dice, ese día luchamos como luchan los hombres por sus vidas. Los primeros objetos con los que nos encontramos fueron las grandes cisternas de piedra llenas de agua fría y cristalina para beber. Dice, pasaron 4 horas antes de que el último hombre hubiese bebido agua. Y ahora él hace esta comparación, dice, creo
que todos aprendimos nuestra primera auténtica lección de la Biblia en aquella marcha. Si tal hubiese sido nuestra sed de Dios y por su justicia, por su voluntad en nuestras vidas y un deseo consumidor que nos embargase totalmente y nos preocupase, si fuera así esa sed hacia Dios, cuán ricos en el fruto del Espíritu seríamos, dice él, haciendo esa comparación física. ¿Hay necesidad en su vida de satisfacer esa hambre y esa sed espiritual? ¿Vive usted hoy de esa manera? ¿Ha recurrido a muchas cosas buscando el sentirse pleno, completo en sí mismo? Pero hoy en este momento sigue percibiendo que aún no ha llegado donde realmente usted necesita ser saciado. O más bien puede estar alguien que cree que sí, que no ha llegado a estar con Dios, que no ha llegado a conocer el Evangelio de Jesucristo, pero cree que ya tiene todo lo que necesita, que ya su vida está realizada. Ya no tiene hambre ni sed más, porque ya encontró lo que necesitaba, pero lejos de Dios. La Biblia dice que todas esas cosas que podamos tener son solo placeres temporales. Placeres temporales de esta vida. Quiero leerles lo que dice Jeremías 17:13. Dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Y dice el profeta: porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Y aquí mismo el profeta en el capítulo 2 y en el versículo 13 dice lo siguiente: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, dice Jehová, fuente de agua viva. Entonces el hombre puede vivir así, alejado de Jehová, que es el único que realmente puede saciar su alma. Pero inclusive Dios dice que su mismo pueblo, vemos en este caso al pueblo de Israel, se había alejado de él. ¿Y qué había hecho? Había acudido a los dioses falsos que en ese tiempo ellos seguían. Y es como la historia que nos narra el salmista en el capítulo 42 de los Salmos. Así lo expone David, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso es lo que él pregunta. Como el ciervo brama por las corrientes. Es nuestro anhelo constante estar con Dios. En el creyente, esa es la comparación, la analogía que más clara podemos hacer para el creyente. Como aquel ciervo, aquel animal que desesperado buscaba, sabiendo que tal vez era presa de algún cazador o algún animal podía quitarle la vida. En esa desesperación busca ser saciado su sed, tal vez huyendo por mucho tiempo. Entonces dice: así, dice el rey David, así es como mi alma anhela estar con el Dios vivo. Y vean que después él dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, ¿cuándo vendré a la casa de Dios? Recordemos que en ese tiempo estaba solo el tabernáculo, lugar donde ellos podían ir, donde estaba la presencia de Dios. Entonces él decía: ¿cuándo será ese momento? Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Así como el siervo busca esa agua, así es como yo hoy quiero y pregunto: ¿cuándo voy a estar ahí? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Entonces, lo que el Señor está diciendo en esta bienaventuranza es: así es como el creyente vive, con esa sed que sabe que únicamente es en la presencia de Dios donde puede ser saciado. Aquel que no conoce de Dios no entiende eso. Dice: ¿de qué están hablando? ¿Qué es eso de ser saciado en Dios? Pero el creyente que ha gozado de la salvación entiende: es ahí donde quiero estar, porque ahí es donde mi alma es fortalecida, cuando conozco más al Señor. Tristemente algunos
inclusive en círculos cristianos, creen que conocer más a Dios o sentirse más pleno es cuando van de conferencia en conferencia, de seminario en seminario, tal vez experimentando cosas místicas, una experiencia sobrenatural, y creen que ahí es donde van a ser saciados. Pero la palabra nos muestra lo contrario. El Salmo 36:9. El Salmo 36:9 nos dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. El cristiano ahí es donde quiere estar, contigo, con Dios. Quiero ir a su palabra. Recordemos, por ejemplo, el caso del profeta Moisés, hablando de aquel que quiere conocer más de Dios. Moisés fue llamado en medio de una zarza que ardía. Después Moisés vio los juicios de Dios, cuando Dios llega y trae las plagas sobre Egipto. Después fue testigo cómo Dios destruye al ejército de los egipcios en el Mar Rojo. Después ve cómo el pueblo clama por alimento y ve cómo Dios provee el maná. Después el pueblo también clama por agua, tiene sed también en el desierto y ve cómo Dios da el agua de la roca. Y en Éxodo 33 le dice, Éxodo 33:18 le dice: te ruego que me muestres tu gloria. Había visto cosas asombrosas sobre la gloria de Dios, pero vemos a este hombre decía: muéstrame tu gloria. Hermanos, así es como debemos anhelar más del Señor. Hoy podemos decir: Dios me ha salvado, el creyente. Dios ha derramado su gracia sobre mí, me ha salvado. Pero esto es para llevarme a conocerle más a Él. Hoy por su gracia y su bondad le conozco. Pero a través de Jesucristo, que se ha revelado en su palabra, puedo conocerle más a Él. Un creyente no puede decir hoy: estoy bien como me encuentro en este estado. Creo que ya he alcanzado mi vida cristiana como soy hoy. Y decir que no deseo más del Señor. Debe ser lo contrario. Debo anhelar más de Él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y en esta palabra lo que Él se refiere apunta más bien no a una obra social de buscar que se hagan cosas justas cuando alguien es afligido o tratado de una manera injusta, sino que más bien aquí lo que se está refiriendo es a la justificación, a la salvación. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de su salvación, de la salvación. Pero entonces lo entendemos de dos formas, porque el creyente ha llegado el día o llegó el momento en que Dios lo salvó. Entonces hoy puede gozar de esa salvación, pero viene ahora esa vida cristiana en la cual el creyente goza de esa santificación. ¿Cómo? Conociendo más a su Señor, conociéndole más a Él. Así es como el creyente vive. Tiene hambre y esa sed por obedecer más en su palabra, por conocerle más a Él en lo que Él nos manda en su escritura, entonces obedecerle. Eso es lo que busca cada día. Entonces apunta realmente a la salvación, que es lo que aquellos que puedan estar aquí, que no lo han conocido, eso debe ser desesperadamente lo que usted busca en su vida. No buscar más de las cosas de esta vida, sino buscar lo que Dios promete, la salvación en Cristo, que usted sea salvo de sus pecados, para que así de esa forma entonces usted no experimente un día la ira de Dios, sino que entonces reciba la salvación que viene solo por la fe. Pero entonces después de esto, ¿qué hace el creyente? Viene ese proceso de santificación en usted. ¿Quiere ser un bendito de Dios? Entonces es que debe marcar su vida. Debe tener hambre y sed de la salvación. Debemos tener hambre de que la sangre de Cristo limpie mi pecado, que me limpie de mi maldad y que la justicia de Cristo me sea aplicada. Esto es así cuando el hombre pierde toda esperanza de salvarse a sí mismo y comienza a tener hambre de una salvación que solo puede recibir de Dios. Ahí es cuando entonces conocerá la felicidad. Pero entonces tiene que haber, como les leí en el Salmo 42, esa sed, esa desesperación por llegar y escuchar. Si no conoce acerca de Cristo, debe buscar escuchar acerca de Él. Por ejemplo, Zaqueo, aquel hombre que nos dice la Biblia que subió a un árbol. ¿Por qué? Para que quería ver quién era y oír acerca de Cristo. Aquel Bartimeo, aquel ciego que cuando iba a pasar, el maestro clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le decían: ya cállese,
Y él más bien clamaba más fuerte: ten misericordia de mí. Aquel hombre Cornelio que mandó a traer a Pedro, ¿para qué? Para que le predicara, para que le hablara las palabras de vida. Entonces, ¿es así? Usted, si se ve a usted mismo y dice: no tengo la salvación, pero va usted desesperadamente a aquellos lugares donde le pueden predicar, donde le pueden hablar del Evangelio, o busca a aquellos que ve que conocen más al Señor, que por la gracia del Señor han crecido más en la fe. Entonces voy a acercarme a este hombre para que él me enseñe más acerca de Dios, para que me enseñe más acerca de Cristo, acerca del Evangelio. Estar con hermanos más piadosos, en el caso del creyente, aquel que anhela: Señor, usa mi vida como usa a otros hombres que por tu gracia tú has podido levantar. Entonces quiero relacionarme con ellos porque quiero más del Señor, y veo cómo este hombre conoce más de Él, entonces quiero unirme a Él. Pero aquellos, decía un predicador, aquellos que dicen: quiero la salvación. Decía este pastor que al terminar sus sermones llegaba la gente y le decía: quiero conocer de Cristo, pero pasaban 3, 4 semanas y no los veía en la iglesia. Decía: ¿qué tanto quería conocer realmente? ¿Dónde estaba realmente esa desesperación por conocerlo? Isaías 55. Este es un pasaje muy conocido. Isaías 55 dice: a todos los sedientos, eso es lo que les digo, aquellos que tienen en primer lugar la necesidad de la salvación, a todos los sedientos, dice el profeta: venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Dice: venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hermanos, aquí es, y amigos, aquí está hablando acerca de esa salvación que es gratuita. No siga insistiendo que usted puede lograr algo delante de Dios por sus medios, sino que es aquello que el Hijo de Dios ha hecho, y por lo cual usted puede ir y clamar a Él, y usted recibirá. Aquel que viene a Él dijo que Él no le iba a echar fuera. Entonces, si es esta la desesperación en su vida, de rogar a Él por la salvación y que pueda satisfacer su vida, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. La promesa dice: porque ellos serán saciados. Jesús dijo: el que bebiere del agua que yo le daré, en Juan 4 con la mujer samaritana, dice: no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Juan 6:35 también, hablando a los judíos, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, si nosotros decimos, nos dice Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta. Aquí Dios, el Hijo de Dios, Jesús, que es Dios mismo, está diciendo que Él satisface 100% a las personas, aquellos que vienen a Él. Él es el pan de vida. Dice que Él es, dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Aquel que dice que está en Cristo, pero su vida aún no se siente saciada, es un mentiroso. Porque el que está en Cristo, Él lo dijo, no tendrá sed jamás. Dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Pero aquel que dice que está en Cristo y sigue buscando en las cosas de este mundo, realmente no lo ha conocido. Porque en su palabra dice que Él es suficiente para las personas. Pues quiera el Señor que esto sea una realidad entonces en su vida, que realmente sí, he conocido a Cristo, Él ha saciado mi sed espiritual, ha saciado mi hambre, anhelo conocerle cada vez más, pero entonces no me quedo aquí. Este año, por ejemplo, que estamos iniciando, 3 meses llevamos ya de este año, hemos crecido más en el conocimiento del Señor, más que el año anterior. Gracias al Señor, porque Él nos va dando esa hambre y esa sed más por Él, y nos lleva a conocerle más, nos lleva a servirle más. Quiero que leamos en Filipenses capítulo 3. En el versículo 8 dice, ese es el apóstol Pablo, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, todo, para ganar a Cristo. Dice, y ser hallado en Él, escuchen, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Vean cómo Él dice, a fin de conocerle. Eso es lo que Pablo decía, ese es el fin mío, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice, y aquí vean, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Y el 13 otra vez lo repite, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y él dice en el 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os los revelará Dios. En un sentido él dice, yo no lo he alcanzado, pero por otro lado dice, ya los que somos perfectos. ¿Qué está hablando Pablo? Bueno, precisamente lo que le hablamos, en Cristo ya tenemos nuestra salvación segura en Él. Ya por Cristo hemos recibido la justicia que es de Dios por la fe, y no mi propia justicia por la ley. No, es la justicia en Cristo lo que Él hizo. Entonces, por Él, por los méritos de Él, delante de Dios somos declarados justos. Pero ahora en este caminar cristiano es donde Él dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que aquí sigo, adelante. El tiempo que Dios nos conceda aquí en la vida como creyentes, ¿qué es lo que vamos a anhelar más? ¿Qué es lo que vamos a desear más? Sino que debe ser, como dice Él, a fin de conocerle a Él y participar de Él. Y eso es lo que debe haber, entonces esa es la hambre y la sed. Bendito de Dios el que tiene esa hambre y esa sed de justicia. Si eso hoy usted lo experimenta en su vida, gloria a Dios porque Él ha hecho algo en su vida. Y la promesa es, ellos serán saciados. Cada vez Dios nos dará más de Él. Y aquellos que no lo conocen también, esta es una promesa, clame a Él, ore a Él, Él le escuchará y Él le recibirá y también entonces esta será la realidad en su vida. Y así será el testimonio de que usted es cristiano. Leo nuevamente la bienaventuranza, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pedid, más adelante él dijo en Mateo, pedid y se os dará. Eso es llamar, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, doy gracias Señor por tu palabra. Gracias por el mensaje que nos has permitido escuchar. Te ruego Dios que tu Espíritu Santo aplique la lectura, Señor, que hemos hecho de estos pasajes de la Escritura e ilumine la vida de aquellos que están aquí que tal vez realmente no te conocen, pero que puedan entender que aún hay esperanza en Cristo y en su Evangelio. Y también para que tu iglesia, Señor, al ser expuestos a que esto es una realidad en nosotros, anhelemos entonces y clamemos a ti para que nos des cada día una mayor hambre y sed de ti, que podamos ser saciados en Cristo cada día, que esto sea nuestro anhelo. En el nombre de Él oramos. Amén. Bien, hermanos, hemos terminado, pero tendremos la lectura de los testimonios, es para que no se retiren y puedan escucharlo también. Hermanos,
Tenemos programado para hoy la lectura de 2 testimonios, pero me estoy dando cuenta de que el documento que traje de la hermana Rebeca no es el correcto. Entonces, voy a explicar un poquito cómo funciona, qué es lo que hacemos y por qué hacemos esto. Nosotros, como iglesia, hemos llegado a acuerdos y por prudencia consideramos que una persona debe pasar por un cierto proceso de verificación ordenado para luego recibirle como miembro, aceptando la persona sus compromisos como miembro y nosotros nuestros compromisos hacia esa persona. Pero es todo un proceso, ¿verdad? Un proceso pastoral. Hay reuniones, conocer la persona, escuchar qué ha hecho Cristo en su vida. Y una vez que se ha verificado que verdaderamente la persona es convertida y ha demostrado la persona con su fidelidad que desea quedarse en esta iglesia, entonces puede hacer este proceso. Las hermanas, Rebeca y Damaris, que van a dar testimonio hoy, así lo han hecho. Entonces se ha indagado en lo que... Y entonces se le pide a la persona que le comente a la iglesia un poquito de sí misma para que la iglesia que le va a recibir como miembro sepa quién es. Después de este espacio de testimonio, la iglesia comienza a orar por un mes más. Vamos a estar orando por la persona, confiando que el Señor nos confirme si hay algún impedimento. Y vean que Dios saca a la luz cosas que no deberían, que no andan bien y que tienen que ser estudiadas pastoralmente. Entonces, ya esa parte se hizo. La persona entonces tiene el derecho de leer su testimonio o pedirle al pastor que lo lea por ellos. Entonces eso es lo que sucedió en este caso. Tanto la hermana Rebeca como la hermana Damaris prefieren que lo lea, pero como les digo, yo tenía los documentos y en el caso de Rebeca me envié el documento incorrecto. Vi que decía Rebeca, pero no era el testimonio de Rebeca, entonces me disculpo por ello. Vamos a tener el testimonio de la hermana Damaris. Voy a pedirle a Damaris que se presente aquí al frente, mientras yo leo el testimonio de ella y después entonces oraríamos. Puede quedarse aquí, si gusta aquí. Testimonio de Damaris Jarquín. Mi nombre es Damaris del Socorro Jarquín García. Soy de Masaya, Nicaragua, y tengo 46 años. Aunque mi familia era católica y venerábamos imágenes y se guardaban ciertas tradiciones, yo no tenía conciencia de la importancia de la religión. A veces llegaban a mi casa personas que deseaban hablar de Dios, pero siempre dábamos excusas de estar ocupados y los evitábamos, porque se nos hizo creer que escuchar a estas personas era algo malo. Yo llegué a dudar de la existencia de Dios, porque a mí me sucedieron cosas malas y yo lo culpaba a Él. Estuve casada, pero mi esposo me abandonó y a los 23 años me vine para... En el año 2020, como percibí que esas cosas no eran correctas, como sacar demonios a las personas, separar a los que sí hablaban en lenguas y un énfasis en el dinero, recurrí al hermano Junior, porque él estaba dando un estudio bíblico en una casa. Pero cuando él me explicaba el evangelio, yo no entendía nada y eso me enojaba. Fue un proceso difícil, pero gracias a Dios pude llegar a entender su palabra y hoy reconozco que llegué a ser salva por la
redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario, donde Él quitó mis pecados. Finalmente pude ver quién era yo, una pecadora, y que estaba muerta, y que no podía hacer nada para salvarme por mis buenas obras, y que Él fue el que dio su vida por mí. Creo que mi conversión ocurrió en los primeros meses del año 2022. Ahora estoy pidiendo ser aceptada en esta iglesia, deseando ser recibida y que me acompañen en oración. Yo he leído la confesión de fe y la constitución de esta iglesia y estoy de acuerdo. Yo había sido bautizada en 2 ocasiones en las iglesias pentecostales, pero considero que no fueron válidas. Pero considero que esos bautismos no fueron válidos. Hoy solicito ser bautizada correctamente para dar un testimonio verdadero de mi conversión. Gracias. Y para aclarar lo que la hermana está pidiendo, hay personas que vienen y ya fueron bautizadas en otra iglesia, y ese bautismo es válido cuando esa persona dice: yo fui bautizado después de mi conversión. Lo que pasa es que en muchas partes se realiza el bautismo sin haber garantizado la conversión de la persona. Entonces la persona prefiere solicitar un bautismo correcto. Lo aclaro para que no piensen que toda persona debe ser rebautizada o que solo el bautismo que nosotros realizamos es verdadero. El bautismo es verdadero si es de una iglesia evangélica que cree la Biblia y si la persona fue bautizada una vez que fue convertida. Después de esto, entonces, miembros de la iglesia, tenemos un mes para orar por la hermana, acercarnos a ella, y si todo está bien, en un mes se programará ese bautismo, entonces, y será recibida como miembro en plena comunión. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, hoy te alabamos dándote muchas gracias que nos concedes escuchar esto tan hermoso que has hecho en la vida de Damaris. Gracias por haberla rescatado, gracias por el testimonio de perseverancia que ella ha mostrado todos estos meses. Cuida de ella, confirma que ella es una piedra viva que debe ser añadida al edificio de esta iglesia, Señor, y dale el gozo de servirte a ti en medio de nosotros, que ella también perciba que la amamos, que estamos para servirle a ella y que la cuides del maligno y que ella pueda ser un testimonio con su vida donde quiera que tú la lleves. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Nos vemos el miércoles.